Al cristalazo, Rafael, ¿cómo estás? Creo que hay una nota que llama la atención, que no es de hoy precisamente, es de ayer, cuando el presidente Felipe Calderón anuncia que está proponiendo utilizar el dinero de las Afores, es decir, el dinero del retiro de los trabajadores, para invertirlo en programas de infraestructura, porque el gobierno no tiene recursos para la infraestructura y urge la infraestructura. Hay 40 puntos de infraestructura en el país reconocidos nada más en el área de telecomunicaciones, es decir, de comunicaciones, que son las carreteras. Pues sí, Pepe, muy buenas tardes, noches para todos. Mira, a mí el anuncio del presidente no lo quiero tomar en cuenta desde el punto de vista económico-financiero. Me llama la atención porque este anuncio que ha hecho el señor presidente Calderón me obliga a considerar que estamos frente a un misterio. Y yo no sé si en la economía haya espacio para los misterios, o tratándose, dicen, de una ciencia al parecer exacta, porque al final de cuentas la exactitud de la economía es si tienes o no tienes dinero, ¿no? Pero a mí me parece que algo extraño pasa en un gobierno que mantiene un discurso económico basado en la bipolaridad. Alguien con ánimo un poco más clínico ya no le llamaría bipolaridad, le llamaría esquizofrenia, ¿no? Que es una realidad vista desde dos planos diferentes, ¿no? Ninguno de los cuales es suficiente para apreciar la realidad tal cual ella es. Pero en el caso de la bipolaridad es un poco amanecer un día diciendo que te quiero mucho y a la tarde de ese mismo día decirte que te odio. Que te odio más. Entonces, yo no veo a cuál de las dos personalidades, a cuál de los dos declarantes, aún siendo el mismo, le debo yo de creer. ¿Por qué debo creer lo que me dijeron ayer? ¿Y por qué debo creer lo que me dijeron hace unos cuantos meses? Mira, Pepe, cuando el presidente de la República estuvo en Montevideo en su más reciente gira por Sudamérica, dijo exactamente esto, y estoy citando lo textual y lo copié del sitio oficial de la Presidencia de la República. Uno de los problemas que enfrentó mi gobierno al inicio de mi mandato fue la enorme brecha actuarial que tenía mi país, que pudo haber quebrantado severamente las finanzas públicas en materia de pensiones. Afortunadamente, mediante la reforma al sistema de pensiones que logramos hace un par de años, en el primer año de mi gobierno, al cambiar el régimen de pensiones solidarias tradicionales al de cuentas individuales, logramos un ahorro muy significativo, casi 30% del Producto Interno Bruto a valor presente neto, con lo cual evitamos la quiebra en el largo plazo de las finanzas públicas mexicanas. Pero para poder mantener precisamente la salud de las finanzas públicas y no poner en riesgo la estabilidad económica del país, los fondos que tenemos reservados para pensiones tienen que ser utilizados para pensiones de los servidores públicos. Es su derecho y sería impensable quitarle el dinero a los trabajadores en retiro para dárselo al gasto del gobierno federal o de las entidades de la República. Yo leí esto en su momento y creí en la palabra del presidente. Yo creo que el presidente no le miente a sus ciudadanos. Creo que el presidente dice la verdad. Pero después nos dice otra verdad. Dice, en este anuncio al que nos referimos, que habla de 15,000 millones de pesos para detonar inversiones por el triple, es decir, 45 o 50,000 millones de pesos. Este es otro misterio. No sabemos por qué se van a multiplicar por 3 los fondos invertidos. Si eso es tan buen negocio, hombre, pues ¿por qué no se le ha ocurrido al BID prestártelo, ¿no? O al Banco Mundial, o a la banca extranjera que opera en México, que es la que va a administrar todo esto cuando se meta a la bolsa.
Y la bolsa es por definición un mercado de riesgo. Por eso es de renta variable, porque a veces ganas, a veces pierdes. Por eso no pagas impuestos, porque a veces pierdes. No puedes pagar impuestos sobre lo que pierdes. Bueno, entonces, me dice ahora la voz presidencial: impulsamos en este paquete mecanismos que nos permitan colocar en el público inversionista los proyectos de infraestructura más competitivos del país. Todavía no sabemos ni cuáles son los proyectos más competitivos del país. Finalmente, vinculado con ello, quiero refrendar, quiero anunciar que se abrirá la posibilidad de que las administradoras del Fondo para el Retiro, las AFORES, puedan invertir precisamente en instrumentos estructurados, es decir, en acciones de empresas que lleven a cabo ofertas públicas iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Que tu dinero, Pepe, si es que tienes algo en tu Afore, yo tengo, mi dinero se va a ir al casino, va a ser usado como ficha. Esto le costó lo que le costó a la señora Kirchner, ¿no? Agarrar el dinero de las pensiones y meterlo al mercado especulativo. Pero en fin, se haga o no se haga, yo pregunto, ¿qué ocurre en el criterio económico del gobierno mexicano para que en un lapso de menos de 3 meses digas, no, esto es impensable, y al poco tiempo digas, esto no solamente es pensable, sino que es viable y lo voy a proponer? ¿Qué pasó en medio? Tú me dirás, pasó la crisis. Nada más que la crisis ya sabíamos. La crisis la conocíamos desde hace 3 meses. La crisis no empezó la semana pasada. La crisis empezó hace mucho tiempo, hace 3 años. Entonces,